de los cánceres o de las neoplasias van a formar una masa normal en el tejido por la multiplicación descoordinada de algún tipo de célula. Y va a tener tres características principales, que es la formación de una masa normal. Los hematológicos son la excepción a la regla, porque pues, las leucemias no forman como tal un tumor, aunque no así. Pero bueno, esas están circulando en la sangre, las células son normales, tienen un crecimiento excesivo, descontrolado y autónomo, de tal manera que, aunque alguna causa lo haya originado, por ejemplo, algunos cánceres están muy ligados a virus que pueden dar en algún momento, como citomegalovirus actual, pueden dar en algún momento y luego desaparecer la infección, a pesar de que ese primer estímulo que lo originó haya desaparecido, finalmente el cáncer persiste. ¿Qué cáncer da citomegalovirus? Citomegalovirus está asociado a linfomas, sobre todo el linfoma de Hodgkin. Algunas definiciones, algunas ya las vieron en patología, pero bueno, tumor hace referencia a la tumefacción, proliferación, aumento de tamaño de tejido. Cáncer, pues le vamos a llamar al crecimiento descontrolado de células cuya característica principal es que ya burlaron o ya se escaparon de la apoptosis. Displasia va a ser una célula que ya no se parece a lo que era originalmente, o sea, cambió la morfología, cambió la función, ya no está ejerciendo la función, pero aún es capaz de entrar a apoptosis. De hecho, las células displásicas normalmente viven menos, que las células normales, porque todavía conservan esa función de que el cuerpo reconozca que no están haciendo bien las cosas o sus funciones y entonces mandarlas a apoptosis. Metaplasia no necesariamente origina una neoplasia, sino más bien es un cambio de tejido, un tipo de adaptación por condiciones del ambiente. Y el ejemplo más clásico y de todos va a ser esófago por enfermedad, reflujo gastroesofágico o esófago de Barrett, en donde tenemos un cambio de tejido de epitelio simplemente por adaptación a las circunstancias, que en este caso sería soportar el ácido. Hiperplasia se le va a llamar el aumento del número de las células, mientras que hipertrofia va a ser aumento del tamaño de las células. Descrito gráficamente tendríamos una célula normal en la esquina a su izquierda, superior izquierda. Atrofia va a ser una disminución del tamaño con respecto a lo que es normal. Hipertrofia, un aumento del tamaño con respecto a la normalidad. Hiperplasia, que tenga más células, mismo tamaño, pero más de las que son normales. Metaplasia, un cambio de epitelio, aquí tendríamos un plano puro cilíndrico cambiado de lugar. Displasia, células que ya no se parecen a las originales y además ya no tienen la función, pero que todavía se conservan dentro de la lámina propia, todavía se van a apoptosis. Y neoplasia, células que también no conservan la forma, no conservan la función, pero que ya son capaces de invadir, es decir, de sobrepasar la lámina propia del tejido, de hacer metástasis y que ya no se van a ir a apoptosis. Todo el cáncer es ciclo celular. Solamente que alguna parte del ciclo celular está trabajando mal. Entonces, recordando rápidamente, ciclo celular, la secuencia repetida de pasos que va a seguir una célula para poder crecer y dividirse. Y vamos a tener dos grandes partes del ciclo. La primera parte, que es el interpaso, donde la célula crece, reproduce su material genético y se prepara para entrar ahora sí a la fase segunda, que es la de mitosis, donde ahora sí hay una separación del contenido tanto del citoplasma como del núcleo. Vamos a volver a ver lo mismo, pero ya con el enfoque desde neoplasias o neonco. Durante la fase G1, esta célula que estaba recién salida de la mitosis, es una fase en la que normalmente la célula crece de tamaño porque viene de dividirse, entonces es una célula más pequeña que la original que le dio origen. Y durante esta fase empieza la transcripción y traducción del RNA, eso ya lo habíamos visto. Todas las fases del ciclo están mediadas por fosforilación, de tal manera que una vez que la célula puede pasar a la siguiente fase,
hay algunas tirosinas que se fosforilan y le dan el paso a la siguiente fase. Quedamos que durante esta fase, las células que ya estaban maduras, que ya van a ejercer su función, que ya no se van a seguir dividiendo, entraron a algo que se llama G0, y que son las células que pues ya no se van a seguir dividiendo, ya no necesitan estar en ciclo celular, es como salirse del ciclo de alguna forma. Aplicado al cáncer, algunas células, algunos tumores son tumores de rápido crecimiento, mientras que otros entran o tienden a entrar en G0, de tal manera que se les llama tumores indolentes. ¿Qué es lo que pasa cuando damos quimioterapia a un tumor? Todas las células en división. Las quimioterapias, todos los medicamentos que funcionan como antineoplásicos, los tradicionales, no las terapias blanco, van a atacar alguna parte del ciclo celular. Algunos van a inhibir el uso mitótico, algunos van a inhibir a la topoisomerasa, otros se van a intercalar en el DNA para romperlo, pero todo actúa mediante o a través del ciclo celular. Cuando tenemos tumores de rápido crecimiento, a pesar de ser agresivos por índice mitótico elevado, son casi por definición tumores quimiosensibles. ¿Por qué? Si vamos a poder eliminarlos por quimioterapia, porque como están en rápido crecimiento y la quimioterapia va a atacar ciclo celular, pues van a responder rápidamente también a la quimioterapia. En cambio, los tumores que son de lento crecimiento, que se van a G0, son tumores que si les das quimioterapia va a responder la parte que está en ciclo celular, no la que está escondida en G0. Eventualmente, después de la quimioterapia, meses o años, las células que estaban escondidas en G0 van a salir. Entonces, eran tumores que crecieron a lo largo de meses, algunos hasta de años, fueron muy lentos, cuando se les dio tratamiento respondieron al tratamiento y eventualmente van a recaer. Son los llamados tumores indolentes, que también casi por definición son incurables. ¿Por qué? Porque como se van a estar escondiendo en G0 y en G0, pues no se puede atacar en sí de raíz, no se puede como que quitar todo, porque son tumores que ahí van a estar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las células normales, las no tumorales, cuando das quimioterapia? Quimioterapia me refiero a tratamiento convencional. Lo mismo, lo que esté en división se va a atacar. ¿Cuáles se atacan más fácil entonces? Las que son de más rápido crecimiento. Y eso explica un poquito los efectos secundarios de la quimioterapia. Uno de los efectos más frecuentes es la mucositis, diarrea. Todos los tejidos, todas las mucosas van a verse afectadas. Entonces, diarrea, el ardor, la formación de úlceras o de llagas en la boca van a ser producto del ataque a ciclo celular en una célula que tenía rápido recambio. ¿Ok? Ataque de, por ejemplo, caída de pelo, que no todos lo causan, pero en general las células que tenían recambio celular más rápido van a ser las que se van a ver más afectadas. ¿Ok? O que la piel de repente se mancha, se ve apagada, ese tipo de cuestiones va a ser también producido por eso. Luego venía la segunda fase del ciclo, ese es G1. La segunda fase de síntesis, que era donde tomábamos la doble hélice, se separaba y a partir de cada una de las cadenas se creaba una nueva cadena. Ya sabemos que esta fase se produce en varios puntos a la vez para no prolongar tanto el tiempo en el que se sintetiza el DNA y que hay varias enzimas implicadas en la síntesis del DNA. Ya la conocen. Y aquí tenemos también enzimas que pueden ser blanco de quimioterapia. Entonces, prácticamente, como les decía, los medicamentos en quimioterapia se van a dedicar a atacar a estas enzimas. Por ejemplo, tenemos inhibidores de topoisomerasa, que lo que van a hacer es precisamente hacer que la topoisomerasa no haga los topes, que entonces al momento de empezar la síntesis o replicación, el DNA se superenrolla hasta que se rompe. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer como efecto secundario el ataque al DNA? Otras mutaciones. ¿Ok? Entonces, el riesgo implicado en el uso de este tipo de medicamentos que directamente te van a modificar el DNA son mutaciones
intercalado en el DNA son medicamentos que presentan generalmente un cáncer secundario a tratamiento. Por eso seguimos tratando, a pesar del uso de nuevas terapias, seguimos tratando de forma muy rudimentaria el cáncer, pero pues es lo que tenemos hasta ahora y el objetivo es irnos a inmuno, pero todavía no es suficiente para tratar solo con terapia blanco o específica a las células tumorales, porque hay muchas rutas de escape por medio de las cuales se puede seguir replicando el cáncer. Pues casi siempre la combinación es quimio más inmunoterapia, excepto casos muy contados, en donde sí podemos tener solamente terapia blanca. Bueno, la fase de G2 es una fase muy cortita en donde básicamente la célula hace como un check-in para ver que está lista para entrar a mitosis. Entonces vemos que tengamos todo el DNA que se replicó completo y correcto, checamos que haya empezado la duplicación de los organelos que vamos a necesitar para la división celular, y si todo está listo, ahora sí damos paso a la mitosis, que como les había dicho anteriormente se puede llevar a cabo en 4 fases que algunos autores ponen como 5, y donde lo que pasa es que ese cromosoma que en toda la interfase estuvo aparentemente sin algún orden, ahora sí se junta, ahora sí forma los cromosomas, ahora sí se alinean al centro, se adhieren a uso mitótico por los centriolos, y ese uso mitótico hace que cada una de las cromátides migre hacia los polos hacia donde los está jalando, y aquí después vamos a tener la separación. Aquí tenemos también medicamentos como los alcaloides de la vincristina, que va a hacer que el uso mitótico no se forme, de tal manera que me va a romper células otra vez. Eso me ocasionaría un daño en la separación, no se puede hacer el ciclo celular, pero otra vez esas células que se van a mal replicar pueden ocasionarme a largo plazo ya sean mutaciones, aunque en el caso por ejemplo de los alcaloides de la vinca el principal efecto adverso es sobre células del sistema nervioso periférico y me causan neuropatías, que es otra de las consecuencias de la quimioterapia. Entonces, puntos de control aquí se vuelven sumamente importantes, porque teóricamente eran esas paradas en donde yo verificaba que todo estaba bien, en donde si encontraba que algo en el DNA estaba mal hecho, mal logrado o mal sintetizado, tenía que llamar a otro grupo de proteínas que son los genes reparadores, que son proteínas que son producto de los genes reparadores, ¿ok? Y entonces los genes reparadores tenían que venir otra vez con las enzimas de replicación, con las nucleasas, con las polimerasas, a volver a hacer esa parte, a sintetizar esa parte que estaba mal, para poder reparar el DNA. Y si el DNA no se puede reparar, entonces mandarlo a apoptosis. Entonces vamos a ver estos genes que controlan a estos puntos, se les llaman supresores tumorales, porque son genes que hacen la función de evitar que se formen células que están alteradas. Ahora, ¿qué pasa si los puntos de control se salen de control? ¿Sí? O sea, no te sirve el retinoblastoma, por ejemplo. ¿Es suficiente? ¿Qué tendría que pasar? Tenemos 3 grupos, me voy a adelantar un poquito. Tenemos 3 grupos en general. Tenemos a los puntos de control, tenemos a los reparadores, que son los supresores de tumores. Tenemos a los genes reparadores y tenemos a los protooncogenes, que ya una vez malignizados se vuelven oncogenes. Unos te suprimen el crecimiento, otros te estimulan el crecimiento y otros reparan el DNA. ¿Ok? ¿Qué pasa si uno de ellos falla? Depende cuál, pero en general tenemos otros que ayudan para que la célula no se vaya tan fácil, ¿no? Con supresores tumorales tenemos un problema. Sí es cierto, siempre necesitamos por lo menos 2 fallas para que el sistema finalmente me dé como resultado cáncer. Y casi siempre hay 2 primarias y luego se van
más delicado y de hecho son los que están más implicados, sobre todo P53, porque P53 era el encargado de que si la célula no se reparaba se fuera a apoptosis. Entonces, como P53, por eso es el guardián del genoma, P53 alterado o mutado es más estable que un P53 no mutado, es muy fácil que pierda el control. Entonces, es como era el encargado de enviar a apoptosis, pues es el gen más implicado en la oncogénesis. ¿Qué es el cáncer? Es un grupo de enfermedades, ¿okay? Que van a tener por características en común lo que ya dijimos: haber escapado a la apoptosis, haber adquirido la capacidad de rebasar su propia lámina, su lámina propia donde se originó ese tejido anormal, y además adquieren la capacidad de migrar a distancia, de ser metástasis. Porque es importante por la alta carga para salud pública que representa, porque actualmente representa un 25% de la mortalidad en general asociada a muertes asociadas al cáncer, porque las causas tienen un sustento genético, es decir, que estos genes que controlan ciclo celular fallan en algún momento, pero no son fallas que necesariamente se heredan. De hecho, el cáncer hereditario es un 3 al 5% de todos los cánceres. La mayoría de estas fallas o de estas mutaciones son más bien debidos a una combinación de factores de estilo de vida y ambientales, exposiciones ambientales. Entonces, y la otra parte, porque se estima que al menos una tercera parte de la población va a recibir un diagnóstico de neoplasia a lo largo de su vida. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tengo que darle señales de crecimiento adicionales. Tengo que desarrollar algún método para suprimir las señales de inhibición de crecimiento. Tengo que invalidar la apoptosis y aparte ese cáncer de algún lado tiene que comer. Entonces los cánceres también hacen angiogénesis, creación de nuevos vasos sanguíneos para que llegue la sangre, oxígeno y todos los nutrientes que necesita para crecer. Y la base de todo eso van a ser alteraciones a los genes que regulan todos estos procesos. ¿Se acuerdan de la transducción de señales de ayer? Vamos a repasar ahorita, pero... Entonces decíamos ayer, como otro dibujo, que para que la célula crezca y para que la célula haga productos proteicos tiene que haber una serie de pasos, en donde lo primero que tenemos es factores de crecimiento que generalmente se fabrican en otro órgano, entonces llegan hacia las células en donde actúan, que en la célula había por allá un receptor de esas señales de crecimiento que hacía un cambio de conformación, porque dijimos eran puertas cerradas, que hacían un cambio de conformación una vez que llevaban la señal de crecimiento, para empezar una cascada o una vía río abajo de señalización en donde había fosforilación tras fosforilación para ir activando una serie de proteínas que eran los mensajeros que me llevaban finalmente al núcleo la señal de hacer algún producto proteico o de pasar a la siguiente fase, de crecer en general. ¿Qué puede salir mal? Que se active por sí solo el receptor. Que se active por sí solo el receptor. Entonces tendríamos una activación constitutiva donde la puerta siempre está abierta, no necesita una señal de crecimiento, y eso haría que siempre esté fosforilando río abajo. Entonces que siempre se está dando la señal de que se fabrique algo. Esa puede ser una. Puede haber también un exceso de factores de crecimiento. Poniendo el ejemplo eritropoyetina, tumores que producen eritropoyetina, tumores renales o el feocromocitoma, y entonces eso puede hacer que haya más señales de crecimiento y de esta forma se empieza a fabricar más sangre, cosa que no necesariamente me haría un tumor primario de la sangre, sino sería como un paraneoplásico producido por el tumor que producía los factores de crecimiento. ¿Okay? Pueden estar también mutadas las vías, ayer hablábamos de RAS, las vías de señalización río abajo, y también puede haber una mala regulación en la transcripción, de tal manera que todo puede salir.
receptores o inhibidores tumorales. Son básicamente los puntos de control. Retinolestoma 353. Tenemos a los reparadores del DNA. Cuando algo está mal, se les avisa a ellos para que lleguen con toda su maquinaria a tratar de reparar el error. Y si no, se va a apoptosis y de eso se encargan también los supresores tumorales. Y por último tenemos a los oncogenes. En estado natural se llaman protooncogenes. Son los genes que regulan todas esas señales de crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? En condiciones normales, los protooncogenes se encuentran metilados, o sea, se encuentran silenciados, de tal manera que haya pocas señales de crecimiento conforme se van a ocupar. ¿Se acuerdan que hacía la metilación? Hace que sea más difícil que lleguen a ella toda la maquinaria de transcripción y traducción y por lo tanto se silencia eso. ¿Qué es lo primero que pasa cuando empieza la carcinogénesis? ¿Tienen un plumón? ¿Qué pasa? Ahorita ya, que viene de aquí. Podemos ponerlos en el mismo, aunque son distintos. Normalmente, ¿cómo están estos? Activados o se expresan, es decir, todos los genes están metilados en mayor o menor medida, ¿no? Y es esa forma de metilación de genes o aniquilación es una forma de regular que tanto se expresan uno. Entonces, estos están hipometilados, es decir, hay poquitos grupos metilo para que en general se expresen mucho. Y estos, los protooncogenes, están metilados. Tienen muchos metilo para evitar que se sobreexpresen y para evitar entonces que den señales adicionales de crecimiento. Las primeras, el primer paso en la carcinogénesis no es una mutación directamente. Es decir, con mutaciones, ¿a qué nos referimos? Ya lo vimos antes. ¿Qué es una mutación? Un cambio permanente en el DNA, o sea, en la secuencia. ¿Ok? El primer paso no es la mutación nunca. El primer paso es epigenética. Y la epigenética es modifico la expresión. La cadena sigue siendo la misma. ¿Okay? El gen sigue siendo exactamente el mismo, pero modifico cuántos metilos tiene para saber si se expresan más o menos. Entonces, ejemplo típico y donde se descubrió este fenómeno con las personas que fuman. Un fumador, el primer paso que hay en la carcinogénesis no muta la célula. ¿Qué es lo que pasa primero? Desmetila. O sea, el primer paso es epigenética. Desmetila. Entonces, ¿qué desmetila? Protooncogenes. Entonces, con esto, aunque no haya modificado directamente la célula, lo que hace es aumentar las señales de crecimiento. ¿Ok? El segundo paso sigue siendo epigenética. Es metila. ¿Y qué metila? Entonces, ¿qué hago? Aumento señales de crecimiento y suprimo a las señales que suprimían esos tumores. ¿Ok? De tal manera que ya con eso puedo hacerlo. Aún así, la célula sigue manteniendo su capacidad de apoptosis porque todavía no muto a estos. ¿Cuál es el siguiente paso? Con tabaco. Específicamente. Forma algo que se llaman aductos. El tabaco, para los que ya han visto la lista, son 6 hojas completitas de compuestos químicos que son capaces de pegarse al DNA. ¿Ok? Directamente. Entonces, esa formación de compuestos
RNA se llaman aductos. La célula tiene la capacidad de eliminar esos aductos, pero llega el momento en el que se satura tanto que ya no los elimina. Entonces sí viene la mutación. ¿Ok? Entonces es hipometilación, metilación, formación de aductos y finalmente el estímulo persistente del carcinogénico me hace la mutación en sí, que si se va a supresores tumorales, pues ahí sí ya inhibí la apoptosis y sí logro que P53 sube. Entonces, los supresores tumorales, que básicamente les decía son los puntos de control de la célula, son genes que cuando existe la mutación en células germinales se van a heredar de forma autosómica dominante. Es decir, 50% de los hijos de quien tenga la mutación la van a heredar. Pero tienen algo que se llama penetrancia reducida. Quiere decir, aunque heredes la mutación, no necesariamente la vas a presentar. ¿Por qué? Porque necesito un segundo hit. Necesito una segunda mutación en ese u otro de los genes implicados en la génesis del cáncer para poder producir el cáncer. ¿Ok? Entonces, una sola mutación no es suficiente. Ahora, ya nazco con una persona que hereda el cáncer, ya solamente necesita un hit porque el primero ya lo trae de nacimiento. Entonces, en retinoblastoma, que fue el GNRB1, que de ahí recibe el nombre, los niños que tenían retinoblastoma se descubrió, una característica del cáncer hereditario, que es generalmente cuando una persona tiene un cáncer de un órgano par y hereda la mutación, presenta el cáncer bilateral. Mientras que una persona que adquiere, o sea que no hereda, sino ese doble hit es adquirido, entonces normalmente es de un solo lado. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí nace precisamente la teoría de doble hit. ¿Qué quiere decir? Necesito por lo menos 2 mutaciones para que un cáncer pueda presentarse. Entonces, la primera mutación en cáncer hereditario es germinal, la tienen todas las células, y la segunda mutación es somática. Mientras que es más fácil que, por ejemplo, los que tienen todos los genes implicados en cáncer bien y adquieren la mutación, presenten solamente de forma unilateral un cáncer, porque son agresiones directas. Entonces, dentro de las características de los cánceres hereditarios, tenemos, les decía hace ratito, del 3 al 5% de todos los cánceres van a ser hereditarios, va a ser esta bilateralidad en órganos pares como mama, como ojos, como riñón, que van a ser cánceres que si se presentan de forma hereditaria se van a presentar de ambos lados, cánceres que se van a presentar en gente más joven que el promedio de la población. Por ejemplo, mama, normalmente la esperamos arriba de los 50 años y por eso en salud pública a partir de los 40 se invita a las mujeres a hacerse o a realizarse la mamografía. Cuando las personas tienen antes de los 40 años, 20, 30 años un cáncer de mama, pues es altamente sugestivo de que hayan heredado la mutación. Y lo mismo pasa en próstata, personas de 30, 40 años con cáncer de próstata, pues hay que ver si no es algo hereditario. Luego tenemos a P53. P53 actúa junto con retinoblastoma en G1 para, además de dar la salida hacia la siguiente, o el permiso a que la célula siga hacia fase de síntesis, es el responsable de activar la apoptosis. Entonces les decía hace ratito, P53 es un complejo de multímeros y lo que pasa es que está implicado en la gran mayoría de todos los cánceres. A través de todo el gen puede haber distintas mutaciones y dependiendo de lo que se ha estudiado, dependiendo de la parte de P53 que está mutada, va a ser el tipo de cáncer en donde va a estar implicado. O sea, mismo gen, pero distintas mutaciones me llevan a distintos tipos de cáncer. Y como es un multímero, se ha visto que puede estar solamente un monómero mutado,
pero ese monómero va a ser más estable que la parte que sí funciona bien. De tal manera que con que haya una parte del P53 afectado, P53, todo el complejo, no va a ser la función de mandar a apoptosis la célula. Entonces, el guardián del genoma es en realidad el gen más afectado en todos los tipos de cáncer y que además va a ser de mal pronóstico en todos. ¿Recuerdan dónde estaba P53? 17. Entonces, de lesión de 17, casi siempre mal pronóstico para todos los cánceres. La peor forma de cáncer hereditario, ya lo dijeron sus compañeros hace ratito, Li-Fraumeni, que es una mutación hereditaria de P53. Como P53 está implicado en todos los tipos de cánceres, entonces me puedo dar dentro de la familia, tengo agregación familiar para cáncer, es autosómico dominante, entonces 50% más o menos de los familiares afectados van a tener cáncer. Recuerden, siempre necesitamos un segundo kit, pero P53 pesa mucho por su papel de enviar a apoptosis. Y son cánceres de básicamente cualquier tipo. Entonces, gente muy joven con cáncer de ovario, cáncer de mama, leucemias, cánceres del sistema nervioso central en agregación familiar, altamente sugestivo de tener mutaciones en P53. ¿Y qué me sirve? O sea, ¿para qué sirve el consenso genético en estos casos? Pues para hacer profilaxis de Bueno, primero, en caso de las personas que tienen riesgo o propensión a cierto tipo de cáncer, puedo, como de forma profiláctica, retirar el órgano que probablemente presente cáncer más adelante, pero específicamente en P53, si tengo una lesión del 13, ¿qué puedo hacer? Para evitar que descendencia no le pegue. No tener hijos. ¿Para qué serviría el proceso genético? Fertilización in vitro con selección de aquellos cigotos que no tengan mutación. Que eso es para lo que finalmente sirve. ¿Y si fuera un padre también igual que los padres? Si fuera un padre Esa es la parte debatible desde el punto de vista de la ética, porque al final de cuentas tienes muchos cigotos, haces el estudio genético y ves cuál sí presenta y cuál no. Entonces finalmente implantas o usas el que no presente mutaciones. Pues a veces sigo sería como así o ves con gametos. Entonces haces la selección, haces fecundación in vitro, literalmente, y haces la implantación del que no presenta anormalidades. Que esa es la parte debatible de la fecundación in vitro, que algunos dicen que pues estás matando a los que no. Pero finalmente eran cigotos que probablemente o estaban destinados a morir por o sea, no lograr el término del embarazo, o estaban destinados en infancias tempranas para separarse. Si es mutación de línea germinal, por eso se hace solamente la selección de eso. Al final de cuentas es la forma de tener solamente a un ser humano sin el riesgo, pero que más adelante puede ir igual. Como es 50-50, se hace la selección de solamente el 50%. Muy bien. Lo dejamos hasta ahí, vemos oncogenes y reparadores.